Israel se divide en dos reinos. El reino del norte conserva el nombre de Israel. Sin embargo, no luce ni actúa como la nación que Dios deseaba que fuera. Sus reyes son corruptos y el pueblo no puede decidir a cuál Dios adorar. Así que Dios, el verdadero Dios, les envía mensajeros como Elías y Eliseo para llamar su atención. No obstante, los reyes de Israel no les despliegan precisamente una alfombra de bienvenida. Ahora bien, Elías, el de Tisbé, de Galaad, fue a decirle a Acab: «Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene». Entonces, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: «Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí». Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde, los cuervos les llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: «Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra». Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Cuando lo vio le preguntó: «¿Eres tú el que le está causando problemas a Israel?». «No soy yo quien le está causando problemas a Israel», respondió Elías. «Quienes se lo causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel». Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: «¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él». El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: «Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráigannos 2 bueyes, que escojan ellos uno, y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero». Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: «Ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego». Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon. Invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. «Baal, respóndenos», gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Griten más fuerte», les decía. «Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo». Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era de costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención.
Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: «Acérquense». Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego escogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: «Llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña». Luego dijo: «Vuelvan a hacerlo». Y así lo hicieron. «Háganlo una vez más», les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón». En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: «El Señor es Dios, el Dios verdadero». Luego Elías les ordenó: «Agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: «Anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero». Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. «Ve y mira hacia el mar», le ordenó su criado. El criado fue y miró y dijo: «No se ve nada». 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: «Desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano». Entonces Elías le ordenó: «Ve y dile a Acab: engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga». Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes de que Acab. Jezabel no era una mujer de contar sus pérdidas. Cuando el deseo de combatir de Acab se agotó, pudo contar con Jezabel para continuar luchando. El deseo de ella de ganar superó cualquier duda que pudo haber tenido sobre el fracaso en el monte Carmelo. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: «Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos». Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba, de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió,
y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: «Levántate y come, porque te espera un largo viaje». Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. «¿Qué haces aquí, Elías?», le preguntó. «Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso», respondió él. «Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también». El Señor le ordenó: «Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí». Como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también». El Señor le dijo: «Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jezreel, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado». Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. «Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso», dijo él, «y luego lo seguiré». «Anda, ve», respondió Elías, «yo no te lo voy a impedir». Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. El rey Acab fluctuaba constantemente, teniendo un día las dotes de un rey y luego, al siguiente, aparentando ser otra persona. Él le perdonó en la vida su mayor enemigo, Ben-Hadad, cuando en la batalla Dios entregó al rey de Aram en sus manos. Sin embargo, Acab cobró la vida de su propio vasallo, Nabot, con el fin de robarle su viñedo. Al final, Acab murió en la batalla disfrazado como un soldado de a pie por una flecha disparada al azar. Su hijo Ocosías no pudo mejorar la conducta miserable de sus padres, por lo que también se añadió a las crónicas de los reyes malvados y murió sin un sucesor. En Judá, Asa, hijo de Josafat, siguió a Dios, sobrevivió a las amenazas de sus enemigos y la parte sur del reinado comenzó a prosperar. Mientras tanto, el tiempo de Elías había llegado a su fin. Nunca hubo una partida tan grande como la de él, o evidencia más convincente para su sucesor, Eliseo, de que el manto del poder divino había sido pasado a él. Cuando se acercaba la hora de que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí,
pues el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo le respondió: «Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Betel. 50 miembros de la comunidad de profetas también fueron hasta este lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia, frente a ellos. Elías tomó su manto, enrollándolo golpeó el agua, el río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: «¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado?» «Te pido que yo sea el heredero de tu espíritu, por partida doble», respondió Eliseo. «Has pedido algo difícil», le dijo Elías, «pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no». Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel», pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: «El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo». Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Elías se había ido. Eliseo quedó encargado de continuar el trabajo y sus dramáticos milagros dejaron en claro que su Dios era el único en su indescriptible poder y gloria. En un momento, Eliseo purificó un manantial para proporcionarle agua potable a toda una ciudad. En otra ocasión, a través de la intervención de Eliseo, una pobre viuda y sus hijos fueron salvados de la ruina económica y la esclavitud gracias a una jarra de aceite que no se agotaba. Eliseo apreciaba los pequeños favores que aligeraban la carga estresante de un profeta. En una ocasión, una mujer rica de Sunén le ofreció una comida, proponiéndole finalmente a su marido que se le ofreciera a Eliseo un lugar para alojarse siempre que llegara a su vecindad. Agradecido por su amistad y bondad, Eliseo oró a Dios por la mujer, la cual no tenía hijos. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giesi: «Llama a la señora». El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: «Dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor?». Pero ella le respondió: «Yo vivo segura en medio de mi pueblo». Eliseo le preguntó a Giesi: «¿Qué puedo hacer por ella?». «Bueno», contestó el siervo, «ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano». «Llámala», ordenó Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: «El año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo». «No, mi señor, hombre de Dios», exclamó ella, «no engañe usted a su servidora». En efecto, la mujer quedó embarazada. Al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Más tarde, cuando el niño era mayorcito, se enfermó. Imagine la angustia de la madre cuando el niño murió en sus brazos. Su primer paso fue viajar para ir a ver a Eliseo. Fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. «Déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada». «Señor mío», le reclamó la mujer, «¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara?». Eliseo le ordenó a Giesi: «Arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño».
Pero la madre del niño exclamó: «Le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven». Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giezi se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: «El niño no despierta». Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro en el cuarto. Luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: «Llama a la señora». Giezi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: «Puedes llevarte a tu hijo». Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Entre los muchos hechos notables de Eliseo, uno de los más famosos se inició con el testimonio de una joven de Israel. Su nombre es desconocido, pero su situación era bastante común. Ella fue capturada por asaltantes enemigos de Aram y a continuación vivió como esclava en la casa del comandante de su ejército. Este hombre, Naamán, tenía lepra. La niña israelita compasivamente le instaba a buscar la curación del profeta de su Dios. Con la fe que nace de la desesperación, Naamán buscó a Eliseo y recibió del profeta instrucciones sorprendentes. «Ve a lavarte en el río Jordán». Una vez que Naamán cumplió el mandato, fue sanado por completo. No obstante, cuando Giezi, el sirviente de Eliseo, trató de extraer una pequeña remuneración por este milagro, se volvió leproso por su codicia. Ni el profeta de Dios, ni las palabras que hablaba eran para tomarse a la ligera o para tratarse casualmente. El rey de Aram descubrió este hecho por sí mismo. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y le dijo: «Vamos a acampar en tal lugar». Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: «Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada». Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: «¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel?». «Nadie, mi señor y rey», respondió uno de ellos. «El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba». «Pues entonces averigüen dónde está», ordenó el rey, «para que mande a capturarlo». Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche, cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. «¡Ay, mi señor!», exclamó el criado, «¿qué vamos a hacer?». «No tengas miedo», respondió Eliseo. «Los que están con nosotros son más que ellos». Entonces Eliseo oró: «Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea». El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: «Señor, castiga a esta gente con ceguera». Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo le dijo: «Esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré donde está el hombre que buscan». Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: «Señor, ábreles los ojos para que vean». El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio,
le preguntó a Eliseo: ¿Los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió, y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Poco antes de su muerte, Eliseo ordenó que Jehú fuera ungido rey de Israel. Este mismo Jehú, lleno de celo santo, condujo un regimiento a la casa de Jezabel, en la ciudad de Jezreel. Jehú la enfrentó sin temor, pidiéndoles a sus sirvientes que la lanzaran desde su ventana. Así pues, la mujer maldita murió ese día, y más tarde, todos los descendientes de Acab fueron asesinados. Estos acontecimientos ocurrieron en cumplimiento de la sentencia profética de Elías, dada años antes. Luego, Jehú volvió con su espada en contra de los ministros del dios pagano Baal, porque, sin duda, las más sutiles y perniciosas amenazas radicales estaban en la subversión del culto al verdadero Dios. Los altares de Baal tenían que ser destruidos antes de que Israel pudiera estar segura. Muchos reyes llegaron y partieron en Israel y en Judá. Algunos lograron reformas piadosas, otros hicieron un lío de lo que habían heredado. Joacás, hijo de Jehú, perdió su ejército, pero mantuvo la unidad de su nación. Alrededor del año 797 a.C., Eliseo hizo un pronunciamiento más en contra de los arameos, en respuesta a los pedidos desesperados del rey Joás. Una vez que la victoria del rey fue asegurada, Eliseo murió. Jeroboam II tomó las riendas y protegió las fronteras de Israel, pero nunca guardó el alma de la nación. La adoración de los falsos dioses y el negocio de la fabricación de ídolos florecieron durante su régimen. Durante este período próspero surgió un profeta con un conmovedor mensaje de justicia y juicio. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Amós dijo: «Oigan, israelitas, esta es la palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Proclamen en las fronteras de Asdod y en los baluartes de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta opresión hay en su medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Por lo tanto, así dice el Señor Omnipotente: un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. El Señor Omnipotente ha jurado por su santidad: vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro, y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel. Busquen el bien y no el mal, y vivirán, y así estará con ustedes el Señor, Dios Todopoderoso,
tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así, el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Por eso los ojos del Señor Omnipotente están sobre este reino pecaminoso. Borraré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no del todo, afirma el Señor. Oseas siguió como profeta en Israel. Él derramó su corazón, demandó a una nación que se negaba a amar a un Dios fiel. Oseas le advirtió al reino del norte que si no se arrepentía y volvía a Dios, se enfrentaría con graves consecuencias. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. No les permiten sus malas obras volverse a Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. Han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres. Ahora la destrucción devorará sus fincas. Yo seré como un león para Efraín, como un cachorro para Judá. Yo mismo los haré pedazos, y luego me alejaré. Yo mismo me llevaré la presa. Y no habrá quien me la arrebate. Volveré luego a mi morada, hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor. Angustiados, me buscarán con ansias. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados, y tendrán que regresar a Egipto. Israel se olvidó de su hacedor y se edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que las consuma. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. Es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Aunque los profetas advirtieron al pueblo, el reino del norte de Israel no escuchó. Ellos endurecieron sus corazones y continuaron ignorando los pedidos de Dios para regresar a sus caminos. Los reyes de Israel llevaron a la gente a un caos espiritual y social. Entre Jeroboam II y Oseas hubo una serie de otros 5 reyes, conocidos por hacer lo malo ante los ojos del Señor. Todos ellos llegaron al poder o terminaron sus reinados por medio de un asesinato. ¿Por cuánto tiempo más el pueblo le daría la espalda a Dios? Continuará.